Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos desarrollado la temática de los auxiliares del comerciante, ¿no? Y realizábamos una distinción entre el auxiliar de comercio y el auxiliar del comerciante, manifestando que el auxiliar de comercio se va a referir, o bueno, va a estar, el concepto de auxiliar de comercio va a estar referido a aquellas instituciones que van a viabilizar la actividad comercial, mientras que la figura del auxiliar del comerciante va a referirse eh, a ciertas personas que pueden ser jurídicas o personas naturales que van a dedicarse también a facilitar la labor del comerciante, pero pueden hacerlo de manera dependiente o independiente, ¿no? Hemos desarrollado entonces esta temática. Hemos desarrollado también los temas básicos del derecho comercial, desde el acto comercial, el comerciante, también una introducción a la temática del derecho comercial, revisando un poco del debate que existe sobre si unificar o no, es decir, si tener una codificación única junto al derecho civil o si, bueno, tener una codificación diferente, ¿no? O si debería tener o si el derecho comercial debería tener una definición, o digo, una legislación diferente, una codificación diferente. Tras haber revisado entonces todas estas temáticas, hemos visto varios aspectos sumamente complejos, hemos tratado de hacerlo de la manera más exhaustiva posible. Corresponde el día de hoy analizar la figura de la sociedad comercial. Y es que al final, estimados estudiantes, la persona natural por sí misma no siempre va a ser capaz de poder cumplir con las finalidades que se propone por sí misma, ¿no? Es por esto que requiere muchas veces de otras personas y de la colaboración de otras personas, de la asociación con otras personas. Y de esta manera es que al menos en nuestro sistema se reconoce la figura de las asociaciones y también la figura de las sociedades, ¿no? Nosotros cuando revisábamos la materia de derecho civil personas, eh, realizábamos una distinción entre las personas jurídicas eh, con fines de lucro y sin fines de lucro. Y manifestábamos que dentro de las personas con fines de lucro nosotros encontramos a las sociedades comerciales, ¿no? Hemos realizado esta distinción y veíamos que las asociaciones no son lo mismo, ¿no? No tienen fines de lucro. Es un conjunto de personas que van a unirse para cumplir un fin común, pero este fin no va a tener características que van a, que van a buscar, no va a tener como característica esa búsqueda de fines de lucro, ¿no? En primer lugar, veamos cuál es la importancia económico-social de esta figura de las sociedades comerciales. La sociedad tiene una raíz sociológica y económica, ¿no? En el primer orden, las personas tienden a unirse a impulso de aspiraciones, motivos y finalidades diversas. Y muchas veces estas personas van a ver con otras eh, finalidades en común, ¿no? Que van a hacer que las mismas puedan, puedan unirse y puedan desempeñar también la actividad comercial. En realidad la palabra sociedad es mucho más compleja, ¿no? Pero dentro del ámbito del derecho comercial al menos se va a referir a estos grupos de personas que van a ejercer el comercio y que van a asumir el riesgo de pérdida, así como van a poder obtener los beneficios de los aportes que los mismos vayan a realizar. Es casi innecesario, nos dice Rodolfo Metzera, destacar su importancia, ya que la sociedad comercial es una forma particular de organizar los esfuerzos de varias personas para obtener lucro. Existe un conjunto de personas entonces que van a estar unidas por una finalidad económica coincidente. Van a repartir ganancias y van a repartir también las pérdidas. Siempre han desempeñado una considerable función en la vida económica, conocidas desde la más remota antigüedad. eh, cuando lo más frecuente era que se constituyan entre parientes, amigos, vamos a ver que, o bueno, ustedes también han podido ver en su investigación que las primeras formas de sociedad que se han podido dar en la historia son las sociedades colectivas. Las sociedades colectivas que tienen como antecedente justamente aquella asociación que se va a realizar entre familiares, entre amigos.
Esto eh, posteriormente va desarrollándose de mejor manera en la Edad Media y así se van formando sociedades cada vez más complejas, ¿no? Como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Eh, Siempre han desempeñado entonces una función en la vida económica, han sido conocidas desde hace mucho tiempo, como habíamos manifestado, ¿no? Nunca han dejado de desarrollarse entonces, ya que las sociedades van desarrollándose y van evolucionando a medida que la misma economía va progresando y las relaciones económicas se van haciendo más y más complejas entre los seres humanos. La evidente tendencia a la sustitución del comerciante individual por el empresario colectivo social se explica por la concentración industrial y comercial que caracteriza a la época actual. Así nos lo establece Rodríguez. ¿A qué se refiere con esto? Día a día, la industria y la tecnología como tal van evolucionando. Entonces, una sola persona no puede ser capaz de poder desarrollar una actividad económica compleja, requiriendo de la unión de fuerzas, ¿no? De la unión de fuerzas tanto económicas como morales. Entonces, estimados estudiantes, la sociedad hoy en día ha llegado a tener una trascendencia tal que las más grandes industrias, que las más grandes actividades económicas se van a desempeñar bajo esta forma, ¿no? La empresa, como ustedes tal vez ya han podido investigar, se refiere a una actividad económica, ¿no? Uno puede tener diferentes empresas mientras vaya a desarrollar diferentes actividades económicas. Y la forma jurídica en la que se puede presentar esta es mediante la sociedad, ¿no? La sociedad es la forma jurídica que va a tomar esta. Entonces hay ahí una pequeña y sutil diferencia que nosotros no debemos olvidar. La, las sociedades comerciales no solo tienen una importancia económico-social, sino también una importancia jurídica. Una importancia jurídica porque de a poco, estimados estudiantes, se ha ido haciendo más notoria esa necesidad de limitar la responsabilidad de las personas respecto a las actividades que vayan desarrollando, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Las personas que van a aportar bienes dentro de un determinado rubro, dentro de una determinada actividad comercial, van a destinar estos bienes que aportan con la finalidad de limitar también su responsabilidad y la responsabilidad de esa actividad únicamente al aporte que han dado, ¿no? Entonces, si bien en un principio, ustedes han visto, ¿no? Una forma antigua, digámoslo así, de sociedad es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva todavía implica cierta responsabilidad de carácter personal, pero de a poco va teniendo más importancia las acciones, ¿no? Que la persona de los socios que conforman la misma sociedad. La constitución de una sociedad es, en primer lugar, el único medio del que disponen los comerciantes y los industriales para limitar los derechos de sus acreedores al patrimonio afectado a la empresa, misma que aparece en la escena jurídica como una persona moral. Si nosotros revisamos las teorías del patrimonio, por ejemplo, vamos a poder ver que ya en la figura de las empresas se va a poder evidenciar la separación de los patrimonios, ¿no? Es decir, la empresa o la sociedad va a tener va a tener deudas propias más allá del socio mismo, ¿no ve? Entonces la sociedad llega a tener una personalidad propia, llega a tener un protagonismo dentro del ámbito jurídico muy autónomo de los socios mismos, ¿no? En, entonces, se busca limitar estos aspectos. La tendencia a limitar la responsabilidad ya apareció tímidamente en la Edad Media, ¿no? Mediante figuras como el flete, por ejemplo. Afianzándose después con la sociedad en comandita. Y hoy en día se traduce en la difusión de las sociedades anónimas. Entonces, de a poco va evolucionando, ¿no? Va evolucionando más y más la sociedad.
Es un instrumento para actuar económicamente en las empresas de mayor riesgo, con una responsabilidad limitada de antemano. Ustedes saben que el hecho de emprender, el hecho de desarrollar cierta actividad económica, conlleva cierto riesgo, ¿no? Entonces, la finalidad también de asumir bueno, la finalidad también de tener esta forma jurídica de sociedad implica que ese riesgo ya no tenga un carácter, ya no pueda abarcar o afectar al patrimonio de la persona, sino únicamente ese aporte que la persona realiza. ¿No ve? Entonces, permite limitar esa responsabilidad de antemano a las empresas. Incluso se ha hablado con términos contradictorios de la figura de la sociedad de un solo socio, ¿no? Parece ser un aspecto totalmente contradictorio, porque uno dirá, ¿cómo puede haber sociedad de un solo socio? Hay construcciones teóricas que defienden a la figura de una sociedad unipersonal y que incluso ha sido consagrada por la doctrina y por legislaciones. Si nosotros, por ejemplo, revisamos el ordenamiento jurídico español, nosotros vamos a ver que existe esta figura de la sociedad unipersonal. Pero la finalidad de darle este tipo de, o bueno, este denominativo, o lo que busca plasmar este denominativo, es que la persona que forma parte de esta sociedad unipersonal en realidad está limitando la responsabilidad del comerciante de su responsabilidad como un particular, ¿no? Que tiene relaciones propias, relaciones jurídicas propias. Entonces, a tomar estos aspectos en cuenta, ¿no? La sociedad, entonces, si bien tiene esa finalidad social y económica, también tiene una finalidad jurídica, y es limitar la responsabilidad de las personas que van a entrar al comercio, uniéndose unas con otras y formando estas personas morales, ¿no? O también llamadas jurídicas o colectivas o ficticias. Se presentan hoy las más variadas funciones económicas, se puede desarrollar lo más diverso, y también ustedes al menos han podido estudiar en las últimas clases que hay diferentes formas en las cuales se presentan las sociedades, ¿no? Diferentes formas de aportar capital, diferentes formas, diferentes alcances de la responsabilidad de los socios. Han podido ver además los diferentes tipos de socios que existen en cada sociedad. Entonces, hay, ¿no? Ciertas diferencias que probablemente ustedes han identificado y que se van a escuchar en sus exposiciones y que también vamos a desarrollarlas en nuestro avance de la asignatura. A medida que las sociedades se van haciendo cada vez más complejas, permiten que colaboradores o auxiliares extraños a la empresa puedan transformarse en participantes interesados en calidad de socios y dueños, en cierto modo, del capital social, ¿no? De a poco, entonces, más y más personas pueden ir uniéndose a esta finalidad que busca la empresa y bueno, tienen una participación más activa. Así nosotros podemos ver incluso que se dan en el periódico o día a día en la vida real ventas de acciones, ¿no? De empresas que tiene una persona. Entonces, bueno, estas son operaciones que se dan día a día, ¿no? En las relaciones económicas de las personas. El Código de Comercio, debido a esta trascendencia, regula también la figura de las sociedades y trata sobre las sociedades en su título tercero. Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar de hoy en adelante, ¿no? Las sociedades van evolucionando a lo largo de la historia. Si bien vamos a tomar en cuenta las peculiaridades históricas de cada una de ellas, veamos una perspectiva o veamos un pantallazo general de la historia de las sociedades. La información sobre cómo se han desarrollado las sociedades en la antigua Grecia no es lo suficientemente completa.
pero sí existe información un poco más precisa de cómo se habrían desarrollado las mismas en Roma, ya que había ciertas sociedades formadas por banqueros, sociedades de publicanos que se encargaban de pagar impuestos, ¿no? Que se encargaban de cobrar impuestos, o sea, de desarrollar ese tipo de actividades y tenían más bien un carácter más público que privado, ¿no? Fue un procedimiento poco utilizado en la época antigua, entonces, o en la época clásica. Era un simple contrato entre particulares, no creando todavía un vínculo de solidaridad. Es decir, que no estábamos ante una figura en la cual todos los socios eran responsables de las deudas que se asumían en mérito de ese contrato. Entonces, la sociedad era más vista en aquellos tiempos como un acuerdo entre personas, ¿no? Lo interesante hoy en día, es decir, cómo ha evolucionado esto hoy en día, nos, es, que, es que además de formarse mediante un contrato, la sociedad comercial o mercantil genera una persona jurídica o colectiva, ¿no? Además de formarse con un contrato. Vamos a ver que hay muy interesantes debates al respecto, ¿no? Algunos van a decir, la sociedad no puede ser un contrato. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la mayoría de socios toma una decisión, ¿no? Toma una decisión por más de que una minoría pueda estar en desacuerdo. Y como ustedes saben, estimados estudiantes, en un contrato no puede haber, tiene que haber consentimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica este aspecto? Eso lo vamos a revisar en nuestra clase siguiente cuando nos toque revisar la naturaleza jurídica de las sociedades comerciales. Entonces, como les iba diciendo, en un principio simplemente tiene esa perspectiva de ser un contrato en el cual cada socio es responsable por su cuenta. La idea de personalidad jurídica de la sociedad como sujeto independiente no aparece entonces en el derecho romano. Todavía no se considera a la sociedad como una persona aparte, ¿no? Como una persona que nosotros hemos considerado persona ficticia, persona jurídica, persona colectiva, persona moral, cuando estudiábamos la materia de personas. Existían varias combinaciones societarias que se formaban mediante documentos privados, estatutos de corporaciones, reglamentos dictados por autoridades de las ciudades. En un principio, las sociedades podrían haberse contraído con duración breve. Esto, por ejemplo, se daba en la encomienda, ¿no? Por la que una persona aportaba un capital y convenía con el dueño de un navío, de un barco, repartirse las ganancias que se pudieran dar en una expedición, ¿no? Entonces ahí ya existía una especie o una forma de la sociedad, pero todavía con un carácter temporal, ¿no? Un carácter un poco más, ¿cómo diríamos? Más breve en su duración. La sociedad colectiva ya se conocía desde el siglo XIII y tenía un carácter familiar en un principio. Respecto a la sociedad en comandita, que ustedes también han estudiado y que conocen a detalle, eh, algunos dicen que es una transformación de la sociedad colectiva y que es el tránsito hacia las sociedades más complejas, ¿no? Otros manifestarían que sería un derivado de lo que hemos manifestado, ¿no? Que sería esa encomienda marítima. Posteriormente y de a poco, a lo largo de la historia, las sociedades se van haciendo más complejas. Aparecen así las sociedades anónimas, que tendrían en un principio una organización realizada por el rey o por el Estado. Entonces tenían una forma de derecho público en un principio. Pero esto va a cambiar totalmente con el Código de Comercio francés de 1807. Hoy en día, la actividad comercial más considerable, es decir, aquellas industrias más importantes, aquellas actividades económicas más importantes, se ejercen por sociedades comerciales. La sociedad comercial, estimados estudiantes, no tiene una forma de entenderse universalmente, ¿no? Es decir, no hay una definición universal que pueda comprender todos los sistemas que se dan en el mundo, ¿no? La figura de sociedad entonces no es una noción mundial y tampoco la concepción es la misma en los diversos sistemas jurídicos.
Por lo cual podemos distinguir al menos tres sistemas en los cuales la sociedad o las sociedades van a tener diferentes formas. En un sistema latino influenciado por el derecho romano, parte de la distinción fundamental entre sociedad y asociación. La primera buscaría beneficios, es decir, tendría esa finalidad de lucro, mientras que la segunda es desinteresada. Esta perspectiva la hemos estudiado cuando nosotros revisábamos la materia de derecho civil personas, ¿verdad? Nosotros realizábamos esa distinción. Es una noción contractual, entonces, esta perspectiva que nos otorga el sistema latino. Una noción contractual que tiene las siguientes características esenciales. En primer lugar, se va a tratar de una agrupación de varias personas. Estas personas van a aportar para un fondo común. Y finalmente, las personas que formen parte de esta agrupación y que tengan el fondo común van a tener esa intención de obtener beneficios. Esas son las características de una sociedad en el sistema latino. El sistema germánico, por su lado, distingue la sociedad y la asociación también, ¿ya? Pero esta diferencia no estriba en la finalidad de lucro o no. Entonces, no tiene la misma diferenciación. ¿Por qué? Porque dentro del sistema germánico podría darse inclusive que una asociación tenga fines de lucro y que una sociedad tenga fines altruistas. Ojo, el sistema, siempre aclarando, ¿no? El sistema que sigue nuestra legislación es el sistema latino. Pero nosotros también tenemos que conocer, ¿no? Estamos estudiando derecho y tenemos que conocer otras perspectivas y otros sistemas. Entonces, en el sistema germánico, lo que distingue a la sociedad de la asociación no es la finalidad de lucro o no que lleguen a tener estas. Lo que distingue a la sociedad y a la asociación en el sistema germánico es lo siguiente. La sociedad sería un vínculo contractual, ¿ya? Es decir, se trata de socios que se van a poner de acuerdo para encaminar cierta actividad, para cumplir ciertas obligaciones. Pero en la asociación estamos ante un vínculo que se da entre cada miembro de la persona jurídica, entre cada asociado y la persona jurídica. ¿No ve? Entonces, la persona jurídica estaría por encima de los socios. La asociación está por encima de los socios y los socios son los que los asociados, más propiamente, son los que tienen esa relación con la asociación que tiene un carácter es superior, digámoslo así, a cada uno de ellos, ¿no? La asociación entonces es un vínculo entre cada miembro y la persona jurídica que se crea. Según esta perspectiva germánica, las sociedades personalistas que ustedes ya conocen, es decir, hay una clasificación, ¿no? Sociedades por acciones, sociedades personales y también sociedades personales y por acciones, ¿no? Las sociedades personalistas, según esta perspectiva, no son personas jurídicas, no tendrían esta personalidad, ¿no? Y la personalidad solo tendrían que tenerla las sociedades de capitales. Esto es lo que manifiesta este sistema germánico. Finalmente, hablemos del sistema angloamericano, ¿no? ¿Cómo hace referencia el ordenamiento inglés, por ejemplo, a la figura de las sociedades? Al respecto, es importante tomar en cuenta que no existe una noción jurídica que corresponda a la sociedad, así de manera específica, ¿no? La estructura del derecho que rige las agrupaciones es distinta a los anteriores sistemas. No es la misma. La división fundamental que se da en el derecho anglosajón, en el sistema angloamericano, es la división entre asociaciones no incorporadas y asociaciones incorporadas. Dentro de las asociaciones no incorporadas se van a encontrar las societies y también los clubs, ¿verdad? Que se rigen por las cláusulas de un contrato y no tendrían personalidad jurídica. Estas serían similares a las asociaciones que hemos estudiado en la materia de personas. La ley además establece el partnership, que sería equivalente a la sociedad colectiva.
en cuanto a su forma de regularse, etcétera, ¿no? Y también el Limited Partnership. Esta es una sociedad, o bueno, es equivalente a una sociedad en comandita simple. También se prevé en este sistema la company, ¿no? Que según la forma que tenga, puede equivaler a una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Para ir terminando nuestra clase introductoria y que ustedes tomen el protagonismo para desarrollar sus temáticas, veamos cuál es el concepto de sociedad comercial. La sociedad comercial es el medio o recurso técnico que posibilita la acción colectiva dentro del marco de una actividad económica organizada y duradera. Entonces hay una actividad económica y esto se formaliza en el mundo jurídico mediante la sociedad. La sociedad es ese instrumento que permite a estas colectividades de personas obrar dentro del mundo jurídico, formar parte de relaciones jurídicas, ¿no? El concepto de sociedad trae a la mente una noción de reunión de personas. Estas personas van a unir fuerzas morales y materiales para realizar un fin. En lugar de que una sola persona se coloque como titular único al momento de ejercer el comercio, al frente de una empresa mercantil que toma la forma de una sociedad, varias personas ponen en común sus bienes y esfuerzos para conseguir un fin económico determinado. Es distinta al comerciante individual, entonces, ¿no? Se puede evidenciar que no es lo mismo. Y también es diferente a las reuniones accidentales o temporales, pues nosotros sabemos que en algún momento los pasajeros que van de un lugar a otro se reúnen, ¿no? Para una finalidad, digamos, en común, pero que se va a dar de manera breve, de manera fugaz en el tiempo. O los tripulantes, o los acreedores de una junta de verificación de quiebra, ¿no? Se juntan todos los acreedores de la sociedad, pero no por el hecho de juntarse van a tener esa finalidad de generar una sociedad, sino que hay ciertas juntas que no necesariamente van a conformarse como sociedades comerciales. En la sociedad tenemos un elemento personal y un elemento real. El elemento personal que va a estar compuesto por los socios, por los integrantes de la misma, y el elemento real o patrimonial que va a estar conformado por todo el patrimonio, por todos los bienes que se van a aportar a la misma, ¿no? Para finalizar, entonces, revisemos algunas definiciones, algunas perspectivas, entre las cuales encontramos la perspectiva de Soltero, que nos dice que la sociedad es aquella reunión de dos o más personas que se obligan a aportar a un fondo común bienes. Generalmente estos bienes son dinero, pero también pueden aportar industria o ambas cosas con el propósito de llevar a cabo en común uno o más negocios determinados y además partirse entre ellos las ganancias. Guyenot, por su lado, nos va a decir que la sociedad comercial es una persona moral cuyo objeto es poner en común los recursos de comerciantes que se asocian, dispuestos a tomar su parte de ganancias y riesgos en una explotación comercial o industrial. Finalmente, nosotros podemos encontrar en el artículo 125 de nuestro Código de Comercio la siguiente aproximación a lo que sería una sociedad comercial. Por el contrato de sociedad comercial, dos o más personas se obligan a reunir o a efectuar aportes para aplicarlos al logro de un fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas. Estimados estudiantes, hasta acá nuestro desarrollo de esta pequeña clase introductoria. Ya tenemos entonces una noción. Esto ha podido complementar la investigación que ustedes han realizado de manera grupal. En nuestra siguiente clase vamos a analizar un poco de la naturaleza jurídica, cuáles son los elementos que conforman las sociedades comerciales, cuáles son sus características, y de a poco vamos a ir desarrollando con más profundidad cada una de las sociedades comerciales que se encuentran reguladas en nuestro Código de Comercio. En caso de contar con dudas, no se olviden que son libres de realizar cualquier consulta, cualquier duda por este medio y también por nuestro foro de consultas. Muchas gracias a todos ustedes por su atención
es tiempo de comenzar con nuestras exposiciones.